Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Seminario Internacional de Innovación y Turismo INTO. En nombre de la Dirección General de Innovación del Govern de les Illes Balears y con la colaboración de la Fundación BID, queremos darles las gracias por su asistencia. Gracias. Desde el primer Seminario INTO del año 2004, el evento se ha consolidado como una plataforma para el debate de propuestas de innovación y para la investigación y la presentación de buenas prácticas empresariales. Como saben, esta sesión, este seminario será completamente online. Desde hoy y hasta la primera semana de diciembre nos reuniremos con el objetivo de analizar, por un lado, la oferta de los destinos y la demanda del consumidor en este nuevo paradigma y por otro, en analizar las soluciones TIC y la reestructuración empresarial del sector turístico. El objetivo principal del seminario INTO, como saben, es fomentar la transferencia de innovación e impulsar la innovación en toda la cadena de valor de la industria turística con el fin de mejorar la competitividad de las Illes Balears. El tema que vamos a tratar, como saben, es el turismo en la era post-COVID, estrategias innovadoras y de promoción de destinos seguros y responsables. Cómo ha afectado el COVID a la economía, cómo se ha visto afectado el turismo, la hostelería y la restauración, con qué retos nos vamos a encontrar, cómo afrontar estos retos. Para ello, contaremos con un extraordinario equipo de expertos con los que podremos compartir e intercambiar opiniones después de cada presentación. Les invitamos a que nos envíen preguntas, ideas, sugerencias en el chat que abriremos después de cada presentación, de cada ponencia, cada día. Este seminario, como saben, se puede seguir en español, en catalán y en inglés, tal como indica aquí en la pantalla. Y lo pueden seguir también por traducción simultánea, perdón, en traducción simultánea, tal como les indica aquí también en la pantalla. ¿Sí? Aquí. Para inaugurar esta edición tan especial contamos con el señor Juan Pedro Illanes, vicepresidente y consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, a quien damos las gracias enormemente por su participación. Bienvenido. Creo que tenemos problemas con el sonido, però enseguida lo estamos... Bon dia a tothom. És un plaer donar-vos la benvinguda a una nova edició del Seminari Internacional d'Innovació i Turisme INTO. Aquest seminari, impulsat per la Direcció General d'Innovació, arriba enguany a la seva 7a edició amb una temàtica centrada en com encarar les conseqüències que la crisi sanitària del Covid-19 ha tingut sobre la indústria turística, un sector clau pels treballadors, treballadores i les famílies de les illes i principal font d'ocupació de la nostra societat. Si bé les repercussions econòmiques d'aquesta crisi s'han posat de manifest des del primer moment, també cal tenir en compte que els estrets vincles del turisme amb altres àmbits de la societat fan que aquesta crisi també posi en perill la contribució del sector amb objectius de desenvolupament sostenible com la pobresa, les desigualtats o la igualtat de gènere. El turisme és un important vehicle d'integració, apoderament i creació de riquesa per a moltes regions com la nostra, arreu del món, però ha d'assegurar un repartiment equitatiu de la riquesa emmarcat dins un model respectuós amb el nostre planeta. És per això que cal reflexionar sobre quin paper jugarà la innovació tecnològica en el procés de recuperació de les economies mundials i aprofitar aquesta crisi per tal que les noves estratègies ens assegurin un futur més resilient, inclusiu, igualitari i sostenible. Així, en aquesta 7a edició del Seminari INTO, esperant contribuir al debat de propostes de transferència de coneixement des dels centres de recerca a les empreses per impulsar la innovació en tota la cadena de valor de la indústria turística i mitigar així les repercussions d'aquesta crisi. Per assolir-ho, comptarem amb un programa d'alt nivell.
amb 5 sessions en les que hi participen experts com els que tenim avui aquí, amb la presència virtual de la senyora Natàlia Bayona, directora d'Innovació, Educació i Inversions, i del senyor Marc Vidal, expert en transformació digital i indústria 4.0, que farà la ponència inaugural. Així mateix, paral·lelament al seminari i organitzat amb el suport de l'Enterprise Europe Network, es durà a terme un esdeveniment virtual de trobades empresarials internacionals els dies 10, 17 i 24 de novembre, amb l'objectiu d'establir relacions professionals i construir noves oportunitats de negoci. Per concloure, vull agrair la feina feta per l'excel·lent comitè científic del Seminari INTO, la doctora Marta Jacob, el doctor Juan Mulet, el doctor Diego Ramón Medina i el doctor Joan Enric Capella, gràcies als quals hem arribat fins a aquesta 7a edició. Moltes gràcies i desitjo que siguin unes jornades molt profitoses. Gracias, señor Illanes. Gracias. Gracias. A lo largo del seminario continuaremos hablando, como no, del papel que juega la renovación tecnológica en el proceso de recuperación del turismo. Como bien ha dicho el señor Illanes, tenemos también el placer, el honor de contar ahora con la señora Natàlia Bayona, directora de Innovación, Educación e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo, a quien agradecemos su participación y damos la bienvenida. Bienvenida. Antes y después del COVID-19 son los mismos. El tema es que el COVID-19 ha logrado acelerar estos retos. ¿Cuáles son? Empecemos por la innovación, sin duda alguna. Desde antes del COVID-19, la unión de ese ecosistema de innovación y emprendimiento se hacía cada vez más fuerte. No solamente porque, como ustedes lo saben, el universo de unicornios de compañías valoradas en más de 1.000 millones de euros, solo el 5% de ellas hacen parte del sector turismo, con lo cual el primer reto era seguir haciendo crecer los emprendedores para que tarde o temprano lográramos fortalecer un turismo más innovador. Pero no solamente pasa por pasar las startups hacia una internacionalización y hacia una fase más madura. También pasa por conectar todo el ecosistema de emprendimiento. Inversores, corporaciones, startups, instituciones, la academia y todos aquellos gobiernos necesitan estar coordinados para fortalecer un turismo cada día más resiliente, más sostenible y sin duda alguna la conexión de todos ellos lo único que hace es estrategias gana-gana. Entre más empresas privadas, entre más aerolíneas, más aviones, más agencias de viajes estén conectadas con emprendedores con alto potencial tecnológico y con alta rapidez de desarrollo, va a ser mucho mejor para el ecosistema de emprendimiento, porque efectivamente el sector turismo no solo crecerá, sino será un sector mucho más resiliente, mucho más potente y sobre todo será un sector turismo que ayude a dar oportunidades no solo a las grandes empresas, sino también a que las grandes empresas se modernicen gracias a esa conexión con estas pequeñas empresas. Nosotros desde hace mucho tiempo en la OMT, desde hace 3 años, empezamos a trabajar por este ecosistema de emprendimiento y de innovación y sin duda alguna, gracias a las conexiones entre startups, emprendedores e inversores de nuestra red de innovación, hemos logrado apoyar en más de 74 millones de euros a las ganadoras de nuestras Startup Competitions. Sin embargo, hay algo muy importante en esto y es que el capital riesgo sigue todavía concentrado en 2 mercados. El Venture Capital sigue concentrado. El año pasado fue un año histórico a pesar de la pandemia. Más de 20 billones de dólares se han invertido en turismo y en startups turísticas. Sin embargo, de esos 20 billones, el 80% de los flujos de capital van a Estados Unidos y a China,
que son los mercados más maduros. Mi gran pregunta es, ¿dónde está el resto del mundo? ¿Dónde está el 50% de Europa, donde el 50% de los viajes a nivel global se deben a esa región? ¿Dónde está el resto de América Latina? ¿Dónde están todos los jóvenes emprendedores? Ese es el gran reto, fortalecer la innovación, pero la innovación con esa conexión del ecosistema de emprendimiento. Segundo, la educación. ¿Por qué la educación? El turismo es el gran empleador de jóvenes y mujeres en el mundo. Sin embargo, el 50% de los jóvenes que trabajan en turismo solo tiene habilidades en secundaria. Si queremos un sector innovador, si queremos un sector moderno, necesitamos un sector profesionalizado. Antes de la pandemia era un reto. Después de la pandemia, la educación digital y online llega para quedarse. Por eso, desde la OMT hemos creado la UNWTO Tourism Online Academy, una academia de educación online donde todas las universidades que tengan vocación en turismo, en hostelería, puedan subir contenidos de alto nivel en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas para escalar la manera como la gente se educa. Nuestra meta es tener por lo menos 30.000 personas certificadas este año. El año pasado llegamos a 10.000. Segundo, unido a esa educación digital, también tenemos que hablar de acelerar los procesos, no solo de los jóvenes, sino de todos aquellos que trabajan para el servicio público en turismo, modernizarlos, fortalecer cada vez esa conexión entre el servidor público y la tecnología. Por eso, el segundo programa dentro de educación online que hemos creado es el de Google Acceleration Program en equipo con la Organización Mundial del Turismo. ¿Por qué? Porque necesitamos que las grandes compañías sean mentores de nuestros servidores públicos y de esta manera se fortalezca la innovación y sin duda la transformación digital como manera de profesionalizar el turismo. Tercer reto, las inversiones. Y las inversiones son importantes en la medida en las que las podamos sostener. Las inversiones hoy por hoy, cuando nosotros el año pasado hablábamos de inversión, la gente pensaba que por el COVID la inversión se iba a retener o se iba a contraer y no fue lo que pasó en turismo. La inversión está dividida en dos. Está la inversión de capital riesgo y la inversión tradicional. La inversión tradicional, ese private equity, esos proyectos de mega infraestructura y demás, crecieron durante 2019, durante 2020. ¿Qué pasa? Hicimos una encuesta a más de 200 inversores que hacen parte de la red de inversión de la OMT. Y estos inversores nos decían que seguirían invirtiendo, pero el 50% de ellos nos decían que iban a priorizar sus inversiones en 3 puntos. Soluciones de cambio climático, segundo, sostenibilidad e impacto social y tercero, gobernanza. ¿Eso qué quiere decir? El dinero está ahí, los flujos de capital están ahí, pero necesitamos que los hoteles que se construyan sean más sostenibles, que los proyectos de infraestructura sean cada vez más articulados con las comunidades y los ciudadanos que se ven afectados positiva o negativamente gracias a todos estos desarrollos. Y a través del Venture Capital, que es la segunda opción de inversión, tengo que decir, como lo dije hace un segundo, que las inversiones verdes y sostenibles cada día son más fuertes. ¿Por qué? Porque el impacto social ya se ve como un negocio, porque es la manera como podemos generar no solamente desarrollo, sino también inclusión social y ayudar a las comunidades que tanto se benefician del turismo, pero que necesitan de la tecnología al fin y al cabo. Con lo cual, hoy en día puedo decir que el reto más grande es que desde la Organización Mundial del Turismo podamos generar esa articulación y abrir puertas entre los gobiernos y los inversores para que cada vez más hayan proyectos de mega infraestructura sostenible, inteligente y moderna para desarrollar un turismo muchísimo mejor para cada uno de nosotros. Entonces ya hemos hablado de la innovación, hemos hablado de la educación, hemos hablado de la inversión. Ahora nos queda algo espectacular, que es sin duda la sostenibilidad. He hablado de la sostenibilidad porque la sostenibilidad muchas veces la gente piensa que es solamente trabajar y apoyar
el medio ambiente y ser amigo del medio ambiente. Y lamentablemente ser sostenible pasa por lo menos 5 temas. Primero, obviamente, ayudar al desarrollo del medio ambiente. Segundo, el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ayuda a ser mucho más eficientes en la toma de decisiones. Tercero, desarrollar todo lo que tiene que ver con ética en el manejo de los datos gracias a estos usos tecnológicos y a la información que tenemos. Entonces, los datos no es para irlos a vender, sino para tomar las mejores decisiones posibles en materia de desarrollo y promoción turística. Cuarto, incluir las comunidades y los más vulnerables, sin duda alguna. ¿Qué implica trabajar con los más vulnerables? Pues efectivamente no es solamente con comunidades rurales, también es con los artesanos, también es con los más necesitados, también es con los guías turísticos, con los mismos ciudadanos de una ciudad capital. Recordemos que antes de la pandemia, el overtourism o el exceso de turismo en ciudades capitales, debido a que nosotros no estábamos midiendo bien la capacidad de carga de los destinos, estaba haciendo que los mismos ciudadanos se preguntaran si quisieran o no quisieran desarrollar el turismo. Hoy en día tenemos las herramientas y gracias a la tecnología podemos desarrollar modelos para medir esa capacidad de carga, para devolverle al medio ambiente las emisiones de CO2 que estamos haciendo, para que efectivamente podamos mostrarnos usando productos cada día más sostenibles, reciclables, etcétera, fortalecer el medio ambiente. Ya hoy no hay excusa para dejar de lado el trabajo y el manejo y la administración de basura. Recuerden que antes del COVID, el mes donde se producía el 50% de la contaminación del Mediterráneo era agosto, que es el mes del verano en Europa. Con lo cual, ¿qué estamos esperando para hacer un turismo mucho más sostenible, mucho más incluyente, mucho más resiliente, mucho más moderno? Entonces, sin duda alguna, mi mensaje hoy por hoy es un mensaje claro y es un mensaje donde la innovación, la educación, la inversión, la sostenibilidad tienen que llegar para quedarse. Pero sin duda alguna, el único reto que es nuevo dentro de todo esto es que tenemos que devolver la confianza para volver a viajar. Y una vez más, gracias a la tecnología, estamos lográndolo hacer. Hoy en día hay millones, pues no millones, yo muchas veces exagero, y no hablo de millones, pero sí de cientos de soluciones digitales que gracias a esto podemos manejar un turismo muchísimo más sano. Y cuando hablo de eso, pues efectivamente hay muchas soluciones, los famosos digital passes, la biometría o los biometrics systems dentro de los aeropuertos, los sistemas de inteligencia artificial para poder predecir modelos y poder generar un marketing mucho más segmentado en los destinos que estamos promocionando, la realidad virtual, la realidad aumentada. Todo esto llega para quedarse en turismo y sin duda alguna tenemos que usar esas herramientas digitales para poder conversar nuevamente y poder conversar con estos turistas y comentarles que esto que estamos promoviendo son destinos y son parte de un turismo seguro. Para recuperar la confianza es clave no solamente la comunicación, sino la coherencia y la responsabilidad. Hoy en día nace un nuevo perfil del turista, que es el turista consciente, y espero que todos ustedes sean embajadores de ese turismo consciente, un turismo muchísimo más educado, resiliente, innovador, sostenible, inversor, todo lo que he dicho porque son los valores que queremos cultivar para un turismo más moderno, sostenible e incluyente. Con esto me despido y me encantaría que todos ustedes hagan parte de la red de trabajo de la Organización Mundial del Turismo, un lugar donde los jóvenes estamos apoyando el crecimiento del turismo de la mano de la tecnología, de la mano de la educación, de la mano de la inversión y sin duda alguna comunicando y teniendo una voz para que el turismo consciente sea parte de nuestra nueva realidad. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Bayona, muchas gracias. Tomaremos nota y haremos que el turismo consciente sea parte de nuestra nueva realidad. Ahora un pequeño resumen de lo que ha comentado la señora Bayona. Incide en que la redefinición del turismo es una de las grandes prioridades del sector, un sector que tiene grandes retos: la innovación, la aceleración de procesos y las inversiones. Hay que abrir puertas entre gobiernos e inversores para que haya proyectos sostenibles, inteligentes y modernos. Ha incidido la señora Bayona también en que hay que devolver la confianza para viajar y utilizar las nuevas tecnologías que han llegado para quedarse. Nace un nuevo perfil de viajero, ha comentado, sí, un nuevo perfil de viajero que es el viajero consciente, educado, resiliente, innovador, sostenible e inversor. Esto va a quedar en nosotros y lo seguiremos tratando y debatiendo durante todo este seminario, para que se nos fije. Seguidamente tenemos al señor Marc Vidal. Marc Vidal, experto en transformación digital e industria 4.0, es el encargado de la ponencia inaugural de esta edición. El señor Vidal está considerado uno de los especialistas en economía digital más importante de España. El señor Vidal defiende que la incertidumbre no es algo negativo, sino que es una oportunidad para transformarnos, para transformarse digitalmente. En su presentación nos hablará sobre el turismo en la era post-COVID, es el tema de esta edición, y las estrategias de innovación para los destinos y cómo será este turismo en esta nueva era de incertidumbre. Gracias, Marc Vidal. Bienvenido a esta nueva edición del Seminario Internacional INTO. ¿Qué tal? Espero que se me escuche bien, todo correcto. Fantástico, ¿Sí? fantástico. Pues allá vamos. A ver, yo trabajo con empresas turísticas, tengo evidentemente a nivel empresarial por relación, por lo tanto podré comentar aspectos que tienen que ver con el turismo, pero lo voy a hacer desde ópticas también que son interesantes cuando se tratan desde el ámbito general y que tienen después pues ese descenso, ¿no? ese detalle en el ámbito turístico. Lo primero que querría hacer es referencia a un hecho personal en el que en un momento determinado pues yo acabé una conferencia física, una conferencia en la que se podía acercar la gente por aquel entonces, y se me acercó una persona, una mujer de unos 45, 50 años al finalizar la conferencia y me comentó así de forma sincera, me dijo, después de escuchar tu conferencia tengo claro que voy a perder mi empleo. Eso es lo que me dijo y dije, hombre, tampoco sea usted tan radical. La cuestión es que me dijo, sí, después de lo que has dicho, yo voy a perder mi empleo en 3, 4 años. Digo, ¿por qué? ¿A qué te dedicas? Me dijo, yo soy cajera de un supermercado. Y digo, vaya, y eso, pues sí es verdad, que en 3, 4 años es muy probable que lo que tú estás haciendo ahora mismo, pues dejes de hacerlo y que lo haga una máquina. Y dijo, ya, pero me gustaría que me dijeras qué puedo hacer o a qué tengo que dedicarme o qué puedo hacer. Y le dije, bueno, eso es una responsabilidad bastante importante la que yo tengo, pues no sé, si yo soy el que tiene que decírtelo, pero en todo caso, ¿cuál es tu hobby? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es, no sé, qué otras cosas haces aparte de trabajar? Y ella me dijo que ella lo que más disfrutaba era pues a jugar con la PlayStation, gaming, y lo hacía con su hijo de 14 años y que se le daba muy bien. Que vaya, pues si tal vez no estaría de más que estudiaras pues conducción de drones, de estos aparatos que vuelan, y ya que tienes esa habilidad, pues que la traslades ahí, que saques tu titulación y con esa titulación en 3, 4 años pues podrás tener un trabajo seguramente muy bien remunerado. Y ella me dijo, perfecto, entonces eso me va a proporcionar un trabajo para toda la vida. Y le dije, tampoco, porque probablemente en 5, 6, 7 años lo que te va a pasar es que los drones vayan solos. Y entonces tampoco podrás trabajar de eso. Entonces me dijo, entonces, ¿para qué me aconsejas eso? ¿Para qué me aconsejas algo que voy a perder en poco tiempo? Digo, si yo no te estoy aconsejando algo que vas a perder en poco tiempo, lo que te estoy aconsejando es que aprendas, que estés siempre en beta constante, que estés siempre en una fase de aprendizaje, porque eso es clave en un momento como el actual, un momento en el que
vivimos además una revolución industrial que afecta al turismo como afecta a todos los sectores, les afecta de una manera muy importante. Hasta tal punto nos afecta que en muchos casos generamos nosotros mismos alertas que hacen que no la disfrutemos tal y como es, o por lo menos no saquemos todo lo bueno que tiene. Fíjense que si ustedes hubieran querido conducir un vehículo a motor a finales del siglo XVIII, recién inventados, en 1800 y pico, pues 1876, 78, hubieran tenido que contratar a una persona, a un red flagger, un hombre con la bandera roja, que se ponía delante del vehículo y que marcaba la velocidad máxima a la que podías circular, porque la regulación de ese momento no conseguía concebir que ese vehículo a motor en manos de un ser humano y que un motor a combustión pues iba a ser algo efectivo, que iba a ser algo bueno. Y por eso se ponía a alguien, a una persona, que marcaba la velocidad máxima a la que se podía circular. Durante el tiempo en que duró esa legislación, el problema es que no se innovó absolutamente nada en el ámbito de los vehículos, de los coches a motor. Y eso sucedió durante unos años. En el momento, básicamente porque ¿para qué hacer más rápido un vehículo si tenías una persona delante que marcaba la velocidad máxima? ¿Para qué incluso hacerlo más cómodo, ponerle faros o algún tipo de luz para si había alguien que marcaba todas esas limitaciones? Cuando se retiró esa ley, la innovación en el ámbito del automóvil fue absolutamente exponencial y en apenas 2 décadas se estaban fabricando esos vehículos en cadena en Estados Unidos. La cuestión es que nosotros ahora hemos vivido un momento de la historia que seguramente ha sido la retirada de ese red flagger, la retirada de ese hombre de la bandera roja, porque en marzo del año pasado empezó el siglo XXI realmente. Nosotros llevábamos 20 años viviendo en el siglo XXI, pero viviendo como si estuviéramos en el siglo XX. Hacíamos lo mismo, del mismo modo, hemos modificado muy pocas cosas, realmente teníamos mejores dispositivos, más rápidos, con tecnologías asociadas muy interesantes, pero seguíamos haciendo las cosas igual que siempre. Y fue en marzo del año pasado cuando el siglo XXI nos dio una bofetada en la cara y nos dijo: despertad, que estamos en el siglo XXI, poneros las pilas, ya no hay más fórmulas de espera y hay que ponerse en marcha y os toca cambiar. Y eso es lo que le dijo a todos los sectores, especialmente al vuestro, especialmente al turístico. Le dijo: fijaos que el mundo está cambiando y para que os deis cuenta he tenido que hacerlo así, ¿no? Pero que en todo caso, cuando todo cambia, es una buena idea cambiar, aunque no garantiza el éxito. Pero lo que sí es seguro es que el que no cambia cuando todo cambia, ese siempre pierde. Y esa es una de las máximas en un momento como el actual, en el que precisamente vamos a tener que salir no solo de una crisis sanitaria que ha afectado en el ámbito personal, médico, familiar, social, sino en el ámbito empresarial. Y en el ámbito empresarial estamos hablando de una salida, de una situación económica que poco a poco se va reactivando, que algunos hablan de recuperación y otros hablamos más bien de rebote todavía. La cuestión es que esa salida va a ser en forma de K, de letra K, K. Esa letra, si la recordáis, tiene un palo vertical muy largo, que es la caída total de la economía en un momento determinado. Tiene una subida, volvemos hasta la parte intermedia de ese palo superior o vertical en el que estamos ahora, probablemente en el inicio de esa potencial recuperación. Y a partir de ahí hay 2 diagonales, una diagonal superior que nos indica dónde estarán las empresas, países, personas, si queréis derivarlo al mínimo detalle, que van a ser eficientes, que van a ser tecnológicas, que van a abrazar esa tecnología y esa revolución de cambio que os hablaba antes, las que no tengan a su red flagger. Mientras que en la parte inferior de la K estarán aquellas otras empresas, países, personas que no abracen la tecnología adecuadamente. Y esto, que durante un tiempo se va a decir que en la parte superior estarán las empresas tecnológicas y en la parte inferior estarán las no tecnológicas, no es cierto. En la parte superior puede haber empresas no tecnológicas que abracen la tecnología. En este caso, vuestro sector es una de ellas. Y en la parte inferior de la K pueden estar perfectamente empresas muy tecnológicas que realmente sean muy poco eficientes. Y esta es la clave, afrontar que en el modelo de empresa la actitud con respecto a la tecnología va a determinar ese cambio. En el ámbito, digamos, más personal, en el ámbito en el que las personas pueden determinar cómo afrontar ese cambio tecnológico, la clave estaría, evidentemente, en que abracemos esa tecnología. Estoy escuchando un ruido de fondo de alguien que tiene el micrófono abierto. Le ruego, por favor, que lo pare.
Gracias. La cuestión es que esa actitud personal a mí me retrotrae a un momento personal, histórico, en el que yo estuve, yo trabajaba en París, en una empresa que estaba en las afueras, la Défense, y cuando yo pues iba desde mi casa, que estaba en el centro de París, hasta allí, pues yo llegaba siempre muy puntual y llegaba siempre a tiempo, era una de las personas más puntuales, probablemente llegaba antes que nadie a la oficina, y de repente un día pues empecé a llegar tarde, empecé a llegar 10 minutos, luego 15, luego 1 hora, luego 2 horas, y empecé a llegar muy tarde. Mi jefe de entonces me dijo, Marc, tú eres un tipo muy puntual, llevas un año llegando antes que nadie y ahora empiezas a llegar tarde y no comprendo el motivo. ¿Me podrías decir qué sucede? Y le dije, hombre, lo que sucede es algo muy grave. ¿Qué ha pasado? Digo, que estamos en crisis. Era un momento de crisis, finales de los 90, y me dijo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con que tú llegues tarde? Digo, pues que sí, que es que yo, mira, yo vivo en el centro y para venir hasta aquí, yo antes venía con mi vehículo, con mi coche, y llegaba en media hora. Pero ahora que vengo con transporte público, porque estamos en crisis, pues tardo casi 2 horas con los transbordos y todo, y lo siento, pero tengo que venir así, porque estamos en crisis. Y me dice, que estemos en crisis, ¿qué tendrá que ver? Y digo, hombre, es que si vengo con mi coche, tengo que pagar parking, tengo que gastar gasolina, tengo que arreglar el coche cada cierto tiempo porque lo voy gastando, y así. Y en un transporte público es mucho más económico. Dice, es una malísima decisión, amigo mío. Y eso se me quedó para siempre. Y espero que se os quede también esta idea. Él me dijo, en un momento como el actual, de crisis, es cuando hay que acelerar de verdad. Es cuando hay que apretar el acelerador. Es cuando hay que invertir en uno mismo. Hay que invertir en la propia empresa. Es cuando adelantarás a todos los demás que están pensando como tú. Que hay que reducir la velocidad, que hay que ir en transporte público, que hay que buscar fórmulas para que ese miedo a la crisis no te embargue. Y creo que a partir de ahí, si juntamos la idea de que las empresas que abracen la tecnología estarán en la parte superior de la K, y la actitud de los directivos de estas empresas, que sean capaces de entender que es el momento de acelerar, es invertir en tecnología, estarán ante el momento, o por lo menos el modelo de gestión de un momento como el actual, que como sabéis, todo el mundo habla de incertidumbre. La palabra de moda, la palabra que pones las noticias y todo el mundo habla de incertidumbre, como si, y además te la definen como algo malísimo. La incertidumbre es algo muy malo, el ser humano no sabe cómo gestionar la incertidumbre. Bueno, pues el ser humano, gracias a la incertidumbre, ha llegado donde está. Si no hubiéramos tenido nunca momentos inciertos en la historia de nuestra especie, estaríamos todavía en las cavernas viviendo. Y esa incertidumbre, si la somos capaces de gestionar, y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo, es la que nos permite innovar y crecer. La incertidumbre, sola, por sí sola, evidentemente es algo que no tranquiliza. Pero para gestionar la incertidumbre tenemos herramientas. Tenemos primero la capacidad de ser flexibles a nivel personal, empresarial, como país incluso, como sector. Y el sector turístico es uno de ellos. Esa gestión de la incertidumbre, la incertidumbre que tiene que ver con todo lo que hemos vivido y con todo lo que todavía no tenemos muy claro cómo se va a acabar desarrollando, porque está cambiando a tiempo real. Esa incertidumbre requiere de una flexibilidad notable. Para gestionar la flexibilidad, hoy en día tenemos modelos de gestión predictivos, tecnológicos, que nos permiten esa flexibilidad de un modo mucho más económica, incluso gratis, desde el punto de vista de inversión previa. Gracias a la tecnología podemos tener modelos de predicción sobre los cambios que vamos a hacer en nuestro producto, en nuestro servicio, del conocimiento de cliente. Todo eso lo podemos utilizar hasta un nivel en el que, por primera vez en la historia, la capacidad de ser flexibles permite hacerlo digitalmente sin tener que incorporar todavía ni el servicio ni el producto al sistema. Para ser flexibles hay que tener por lo menos la adopción necesaria de qué significa serlo, y ser flexibles es aceptar las equivocaciones. El que no se equivoca no puede avanzar en el éxito. Yo conozco a nadie que no se haya equivocado nunca. Lo que pasa es que si no asumimos que esos errores pueden surgir del conocimiento, pues tampoco vamos a aprender nada. Yo también en otro viaje iniciático de estos que hice en mi vida me fui a un lugar que está en medio del desierto del Sahara, que se llama Chinguetti. Ustedes que se dedican al turismo tienen que conocerlo, y si no lo conocen tienen que ir, porque es un lugar extraordinario y además es básicamente por una razón, y es que el desierto del Sáhara, esa población la devora cada decenas y decenas de generaciones, y ellos hacen una cosa extraordinaria también, es que la vuelven a hacer, la población, un poquito más hacia occidente, y lo hacen básicamente porque
así ellos pues la van reconstruyendo cuando el desierto la devora. Yo estuve allí también a los finales de los 90, una década prodigiosa, y cuando estuve allí, pues bueno, le consulté al Sherman de aquella población, que se llamaba Manu Sunduf, y le dije que dónde estaban esas poblaciones que el desierto había devorado anteriormente. Entonces él me las enseñó, me enseñó una totalmente devorada por el desierto, casi no se veía nada, una segunda con el desierto pues a 1,5 metros de altura en toda la población, totalmente inhabitable, una tercera que es donde estuve viviendo con ellos, con las primeras lenguas de arena entrando por la parte más oriental, y la cuarta, que era la que estaban reconstruyendo nueva. La distancia entre cada una de ellas era de apenas 2 kilómetros. Y mi pregunta al Sherman, a Manu Sunduf, fue: ¿por qué las construís tan cerca? ¿Por qué las hacéis a 2 kilómetros y no a 40? Y así ya no tendréis este problema nunca más. Y el hombre me miró y me dijo que no le extrañaba que a los europeos la vida nos fuera tan mal si teníamos esa percepción, porque realmente lo que estaban haciendo era no condenar, construyéndolo cerca, así no condenaban a las generaciones venideras a no poder corregir el error que estaban cometiendo. Seguro que había alguno en esa población, aunque todavía no lo conocían hasta que no llegase la arena. Y de esta manera ellos se equivocaban pronto y lo hacían de una manera inteligente. Por eso la tecnología hoy nos permite, si somos capaces de flexibilizar esa capacidad de conocimiento del error, hacerlo cada vez de un modo más económico. Y esa incorporación tecnológica de la incertidumbre y de la flexibilidad nos permite gestionar lo que acaban de comentar desde la Organización Internacional del Turismo, es decir, la sostenibilidad, porque con tecnología, con flexibilidad y con esa adopción de la incertidumbre entendemos que nuestro planeta, que tiene un problema grave y lo hemos descubierto y que ya no hace falta que una niña desde Suecia nos diga que hay que cuidarlo, sino que el cambio climático es una realidad y que hay que tener una política clara sobre eso. Lo que sí les puedo trasladar es que como eso es así, como sabemos que somos vulnerables y que ya no necesitamos esa lección de nadie, lo que sí que tenemos claro es que aquellas empresas, empresas de cualquier sector, pero especialmente el de ustedes, que no pueda demostrar y especificar claramente que son respetuosas con el medio ambiente, no venderán en el futuro inmediato. Esa va a ser uno de los grandes inputs por los cuales una empresa sea capaz de ser atractiva para vender sus servicios o sus productos. Y en esa tecnología asociada, dirán, ¿vale? ¿Y cómo gestionamos con esa tecnología esos modelos de flexibilidad y a la vez gestionamos esa incertidumbre y esa sostenibilidad necesaria? Pues a partir de 4 claves que tienen un momento de la historia como el actual, la transformación digital. Cuenten que la transformación digital la enumeramos continuamente como si fuera algo extraordinario, pero realmente lo que menos importancia tiene es el término digital. Aquí la clave está en la transformación. Si estuviéramos a finales del siglo XVIII, estaríamos hablando de transformación industrial. Si estuviéramos, no sé, a mediados del siglo pasado, estaríamos hablando de transformación electrónica. Pero estamos en hoy y hablamos de transformación digital. Lo que se mantiene es transformación todo el tiempo. Y esa transformación, en el caso del sector turístico, le ataca por lo menos cuatro escenarios. Uno que tiene que ver con los datos y la captación de todos esos datos, datos que somos capaces de transformar en información gracias a tecnología existente, pero que la clave de esos datos y esa información es cómo la transformamos finalmente en conocimiento, dándole un sentido a esa información. Es tarea de todos ustedes convertir los datos en conocimiento. Con la fase previa de transformarla en información. Los datos se capturan de forma automatizada, hay que saber qué preguntar para obtenerlos. La información se genera a partir de tecnología asociada, tecnología inteligente que es capaz de transformar esos datos en información. Y la tercera clave es cómo esa información, a través del sentido que le den cada uno de ustedes a esa información, se convierta en conocimiento. Esa es la clave. Empresas o lugares como el Van Gogh Museum en Ámsterdam es capaz de transformar a tiempo real los datos que captura de las visualizaciones, no tan solo en su página web de cuando alguien está investigando o analizando qué quiere ver en ese museo, horarios y tal, que todo eso lo analizan y tienen a partir de ahí la capacidad de generar información y de esa información un conocimiento para el propio museo, sino que analizan los movimientos de las personas en ese museo. Es un aspecto turístico fundamental porque eso puede luego trazarse de diferentes maneras para lograr efectivamente un crecimiento en cuanto a lo atractivo de la experiencia del cliente. El cliente, tengan en cuenta que no se va a ir, o por lo menos el cliente que se va por precio,
no suele volver por servicio, o por lo menos sí vuelve por servicio. Efectivamente, aquel cliente que se va por precio vuelve por servicio tarde o temprano, pero el que se va por un mal servicio, ese no vuelve por precio. Entonces, cuanto más conozcamos a ese cliente, cuanto más capaces seamos de transformar sus datos en conocimiento, pasando por esa información, mejor experiencia tendrá. La segunda clave que tiene que ver con esa transformación digital del sector turístico tendría que ver fundamentalmente con los procesos y la automatización de esos procesos. Es decir, tenemos un cliente nuevo con una demanda nueva y con seguramente indicativos que vamos a ir descubriendo en los próximos meses que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con un viajero que ofrece mucha más información para que le ofrezcamos una experiencia mucho más definida desde su principio hasta el final, pero también en todo el sector turístico. Evidentemente no solo es el de viajes, sino también todos los demás elementos que componen un sector tan importante como el de ustedes, estarían esos procesos, y en los procesos es clave cómo conseguimos modificar algunas veces cosas que tenemos aprendidas, cómo desaprendemos algunos de los modelos procesales que tenemos o por lo menos gestionados hasta la fecha. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué los pingüinos saltan al mar? Los pingüinos saltan al mar por un motivo, no lo hacen porque tengan hambre o porque tengan necesidad de mojarse. Los pingüinos saltan al mar porque delante de ese pingüino que salta al mar había otro pingüino que saltó antes que él. Simplemente es un comportamiento que se llama etología empática y que a veces el ser humano suele replicar bastante bien. Hacemos las cosas igual porque siempre se han hecho así, o las modificamos muy poco porque ya nos han ido bien hasta la fecha. Y eso es un problema. El cambiar los procesos cuesta, pero es fundamental porque tenemos tecnología para automatizar esos procesos y a partir de ahí generar inteligencia de esos procesos. Hay lugares como el Museo Georges Pompidou, por ejemplo, en París, que ha sido capaz de desarrollar primero, inicialmente, un elemento de lectura o de visualización y de movimiento de personas invidentes, gracias a una tecnología que se llama Iris Bond, y que les permite también, a partir de ahí, modificar los procesos en el ámbito del movimiento de las personas videntes. Toda esa captura de datos para modificar los procesos es clave. Y en el ámbito del turismo va a haber una tecnología disruptiva a partir de prácticamente ya, dentro de 5 minutos, que se llama blockchain. No sé si ustedes tienen o tienen conocimiento del modelo blockchain, no la puedo explicar porque es algo complejo, pero en teoría, y eso sí que ya empieza cada vez a ser más práctico, el blockchain como tal es probablemente el mayor elemento revolucionario que va a tener todos los sectores, pero especialmente el de ustedes, porque en el blockchain está la trazabilidad de un viajero, de un usuario de cualquier producto o servicio turístico. Va a estar todo ahí y va a estar reflejado de un modo espectacular. El mundo blockchain está ahora mismo como estaba, o la Internet vinculada al blockchain está como estaba Internet cuando se inventó Google. Es decir, el día antes de que se inventara Google es algo replicable a como está hoy el mundo digital antes de que el blockchain se generalice con los contratos inteligentes, etc. Yo les recomiendo que investiguen en el ámbito del blockchain y que también utilicen esa palabra para terminar alguna conversación con la cual no quieran tener mucha conversación. Es decir, cuando alguien sea muy pesado y no les acabe de hacer el peso, pues lo que pueden decir perfectamente es: ¿y tú del blockchain qué opinas? Y igual la conversación se termina. Bromas aparte, también les tengo que decir que en ese ámbito de la tercera clave, vinculada especialmente a esa transformación digital, aparecen los nuevos modelos de negocio. Y en los ámbitos de nuevos modelos de negocio, ustedes verán en los próximos meses cómo se abre un escenario nuevo vinculado al metaverso, a ese universo virtual que cada vez está siendo más presente en muchos ámbitos y que cada vez replica mejor el mundo real, o por lo menos el analógico. Un escenario en el que con toda seguridad va a aumentar la inversión. Una inversión, como también hablaban de la Organización Internacional de Turismo, donde esa inversión va a reflejarse en muchos ámbitos. Yo añado a lo que se ha dicho en el sentido de que no solo va a ser en el turismo tal y como ahora lo conocemos, sino seguramente va a haber un turismo también digital, también seguramente más vinculado a escenarios no reales y que deberemos de investigar.
igual les suena extraño, pero si les digo que en estos momentos el mundo de los metaversos, esa realidad virtual en la que puedes introducirte, ahora mismo ya se gestiona más de 600.000 millones de euros de inversión en el interior de esos lugares, o sea, se intercambia, se vende y se compran cosas, que empresas multinacionales están ya en esos lugares, no solamente por estar, sino gestionando reuniones, encuentros, circunstancias, compraventa de artículos. Pero es que también sabemos que en el año 2030 la cantidad que se va a mover en un lugar como ese va a rozar el PIB de Francia. Entonces, seguramente explorar todo lo que significan los metaversos no estaría de más. Y en ese sentido, muchas veces podemos creer que tanta tecnología, pues eso hasta que no lo vea más claro, bueno, cuanto antes nos informemos e investiguemos qué puede ser mejor. Porque los nuevos modelos de negocio del sector turístico pueden estar donde menos te esperes. Y donde menos te esperes requiere que apliquemos ese nuevo cliente, conocimiento, dato, información, esos nuevos procesos, ese nuevo modelo que también puede suceder en el ámbito muy digital, pero también, a la vez, descubriendo que los modelos de negocio del turismo pueden ser extraordinariamente curiosos. Les voy a explicar una anécdota. Yo fui a dar una conferencia hace un tiempo, hace unos años, a las Islas Canarias, y en un momento determinado en aquellas islas, pues alguien que había sido el organizador del evento me preguntó o me dijo en la cena final, después de la conferencia, me dijo que su hotel, bueno, sus hoteles eran los hoteles más avanzados en la comunidad y que tenía tecnología asociada hasta el último nivel. Lo tenía todo, que todo lo que yo había explicado en mi conferencia, él lo tenía. Y claro, yo de forma totalmente sin ninguna mala fe le dije, algo no tendrás. El hombre se molestó porque yo le dije eso y entonces me hizo una propuesta, un desafío, un reto, challenge. Me dijo, mira, te voy a proponer una cosa. Eso era un viernes. Si de hoy al domingo eres capaz de, viendo cómo son mis hoteles, de definir un nuevo modelo de negocio que tenga que ver con alguna tecnología que yo no tenga, que no sea demasiado caro, 10.000 euros máximo te hago de presupuesto. Si consigues crear un nuevo modelo de negocio y me lo puedes demostrar de aquí al domingo, que además te voy a hacer otra inclusión, y es que no sea hotelero el negocio, aunque tenga que ver con mi hotel y fidelice a los clientes. Digo, wow. O sea, ¿y qué gano yo? Dice, pues si lo logras, te contrato como consultor de mi cadena hotelera durante un año. Obviamente, pues llamé a mi oficina esa misma noche para localizar a un millennial o al grupo de millennials con los que trabajaba un viernes por la noche. No fue fácil. Finalmente, el sábado por la mañana nos pusimos a trabajar y el equipo pues me pidió que me pusiera un teléfono móvil con la cámara puesta a tiempo real y que me moviera por todo el hotel. En un momento determinado estuve en una parte del hotel donde había una zona de juegos de niños, donde había pues figuras grandes de elefantes, de conejos, donde los niños se balanceaban y jugaban allí. La cuestión es que alguien del equipo dijo, ya lo tengo, vamos a hacer lo siguiente. Lo resumo muy rápido, pero lo que me pidió es que hiciera fotografías de todos esos objetos, de esos juegos infantiles, que le enviara las fotografías porque las convertiríamos en un archivo 3D para imprimir en 3D en algún lugar. Que con ese archivo en 3D lo que haríamos sería enviar un correo electrónico a 5 padres o madres que hubieran estado en ese hotel hacía una semana o dos, que sus hijos hubieran estado en ese lugar porque había tecnología en el hotel que efectivamente detectaba qué niños con qué pulsera habían estado jugando allí, y que les enviaríamos un correo electrónico a esos padres firmados por el propio director del hotel, en el que en el subject, en el asunto, pondría: te has dejado una cosa de tu hijo en mi hotel. Estábamos seguros de que nos iba a funcionar. La cuestión es que nos facilitaron 5 correos, saltándose todas las reglas de privacidad. Esos 5 correos los firmó el director del hotel. Enviamos ese correo, ponía exactamente eso, y donde se indicaba que tenía que hacer un clic para descubrir que se había dejado en ese hotel por parte de sus hijos, lo que había era un archivo descargable en 3D, totalmente fiable, y una dirección de dónde podían ir a imprimir ese archivo en 3D, porque habíamos localizado dónde eran esos clientes y dónde había un centro de impresión 3D cercano. Al cabo de 2 o 3 semanas
Eso fue así, pero al cabo de 2 o 3 semanas el director del hotel nos llamaba y nos dijo que, además habíamos puesto que cada descarga valía un euro. O sea, era muy, muy simbólico y que si querían, pues eso se iba a cobrar en la tarjeta de crédito que ellos ya habían dejado en el hotel. La cuestión es que al cabo de 2 semanas llamaron desde el hotel, nos dijeron que estábamos contratados porque había funcionado. Las 5 familias habían abierto el correo. ¿Quién no abre un correo que pone que te has dejado algo de tu hijo en el hotel firmado por el director del hotel? Los 5 presionaron al clic, los 5 se les pudo cobrar ese euro, los 5 se llevaron ese archivo y lo imprimieron en 3D porque era algo que recordaba el hotel, aunque no fuese hotelero el producto ni el servicio que estábamos otorgando en ese momento, y los 5 se hicieron fotos en Instagram y en diferentes lugares con el niño y las figuritas que se habían impreso. ¿Quién se iba a pensar que ese negocio absolutamente distinto a lo que estaba haciendo, gracias a una tecnología existente y a las tecnologías que tenía ese hotel, era factible de ser resuelto a favor del modelo de negocio nuevo que se estaba implementando? Por lo tanto, tal vez ese ámbito de los nuevos modelos de negocio aparecerán en lugares donde no nos esperamos ahora mismo. Esto es una anécdota, pero a partir de ahí se han desarrollado múltiples fórmulas y conjunciones entre negocios existentes previos no hoteleros y nuevos negocios hoteleros que con la tecnología se nos ha proporcionado opciones determinantes. Y para finalizar estos elementos claves que tienen que ver con la tecnología asociada a esa transformación digital, hay una cuarta clave que tiene que ver con las personas, que tiene que ver en cómo o qué habilidades vamos a tener que desarrollar los seres humanos, ustedes, para gestionar en un entorno absolutamente tecnológico, porque eso no es evitable. Lo único que sabemos es que la tecnología no se va a poder evitar, pero su uso sí que va a ser opcional. El cómo lo vamos a usar sí que va a ser opcional. Y ahí es donde las personas tendrán que desarrollar modelos y elementos de gestión que abracen bien la tecnología sin abandonar el papel relevante de las personas. Como les he dicho en un momento determinado, los datos se pasan a información, pero la información requiere de personas que le den sentido para que se conviertan en conocimiento. Y en ese sentido, las habilidades fundamentales que vamos a tener que desarrollar son aquellas que no se puedan automatizar. Es decir, todo aquello que no se pueda automatizar, todas aquellas tecnologías o todas aquellas habilidades que ninguna tecnología sea capaz de automatizar o digitalizar, eso tendrá un valor incalculable en cualquier sector y en cualquier empresa, y especialmente en el de ustedes, con ese trato absoluto y cercano con las personas. Y además con las personas y con sus sueños y con sus expectativas y con su momento idóneo, ¿no? El de disfrutar esa experiencia turística que tiene mucho más que ver con el alma que con la razón muchas veces, ¿no? Pues ese escenario requerirá de que nos movamos en nuevas habilidades. Habilidades que, como decía, si no se pueden automatizar, son humanas. No se entrenen en cosas, no desarrollen habilidades que van a ser sustituidas en 3, 4, 5 años por un software o por una máquina, por una inteligencia artificial. No tiene sentido que se esfuercen en aquello que va a ser sustituible porque esa particularidad creará frustración. Evidentemente que habrá lugares con anécdotas en las que las personas harán cosas que las máquinas pueden hacer, pero si la máquina es más eficiente, más rápida, más económica, acabará ocupando ese espacio. Por lo tanto, al igual que pasó en otros momentos de la historia, lo interesante es descubrir qué habilidades son. Les voy a decir 2 o 3 muy rápidas para que se entienda el concepto de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un cubo de Rubik más rápido que un brazo robótico con un software inteligente, nunca lo lograrán. Lo que ustedes pueden hacer es diseñar ese cubo de Rubik de un modo más atractivo, más interesante, pero el cubo de Rubik lo resolverá antes que un ser humano cualquier máquina. Por lo tanto, al igual que les pasó, por ejemplo, a los matemáticos cuando se inventaron las calculadoras, que ellos creyeron que esas calculadoras iban a acabar con su función en el mundo y con lo que representaban, pues si eso es así, los matemáticos al cabo de un tiempo se dieron cuenta que esas máquinas, esas calculadoras, eran algo extraordinario si la aplicaban bien. Los matemáticos siguen entre nosotros, son muy importantes, y es que resulta que descubrieron que gracias a esa calculadora, si hacían preguntas cada vez más complejas, más difíciles, la calculadora daba respuestas cada vez más complejas y más difíciles. De manera que imagínense a su puesto laboral de hoy junto a un software inteligente, con una inteligencia predictiva
o incluso una inteligencia cognitiva dentro de 3-4 años, capaz de generar un valor añadido a todo lo que hagan, que la clave no estará en que lo sepa hacer, la clave estará en las preguntas que ustedes le hagan a ese software, a esa inteligencia. La diferencia entre una cadena turística determinada u otra no estará en el software y la inteligencia artificial que hayan comprado. La clave estará en que su personal haga las preguntas adecuadas. Esa es la historia de todo esto. Y si además interpretan que como sector tienen más de asociados que de competidores, porque de eso va el futuro inmediato, de cómo todos se integran en el crecimiento económico que hay que poner en marcha y que además modernice a todo el sector. Esto no va de que solo una empresa modernice sus sistemas, esto va de que el sector se modernice y que adopte nuevos modelos de negocio y que eso lo haga de una manera mucho más socializada. Cuenten que las máquinas se conectan muy bien, son capaces de interactuar en sistemas complejos, pero los seres humanos somos increíblemente buenos socializando esas cosas. La diferencia la explica una metáfora, bueno, una realidad, pero que podría utilizarse como metáfora, y es lo que les pasa a unos árboles que hay en el norte de California, que alcanzan 100 metros de altura, con unos troncos de 8 metros. Esos árboles, para sujetarse, para mantenerse en vertical, no tienen unas raíces demasiado profundas. No se la puede dar la naturaleza una raíz de 200 metros de profundidad para que se sujete un árbol así, se quemaría antes. Lo que hacen las secuoyas es que apenas profundizan 1,5 metros, sus raíces se extienden un poquito en la tierra y lo que buscan son las raíces del árbol que está al lado para atarse con ese árbol. Entonces crean bajo tierra una red, una trama compleja que sujeta todo el bosque. Hasta tal punto lo sujeta que cuando una secuoya pierde la verticalidad, el bosque entero la vuelve a levantar, porque si cayera esa secuoya peligraría todo el bosque. Las máquinas, cuando falla una máquina, lo que hace es que se la saltan, la anulan y el sistema sigue funcionando. Es una manera. Pero los seres humanos, cuando alguien de nuestro equipo falla, cuando cuando una empresa de un sector determinado que está en un conjunto de gestión en el que todos nos beneficiamos y esa falla, el resto la intenta levantar, porque de esa manera nadie más peligra. Y voy terminando porque para entender el valor que tiene hoy en día esa tecnología asociada a los seres humanos, me acuerdo también de una experiencia que tiene que ver con, no sé si conocen la crema Nutella, crema de cacao Nutella. Nutella lanzó al mercado hace unos años una serie completa, que son 7,2 millones de potes. Esos 7,2 millones de potes, según el director creativo de la empresa hace unos años en Nutella Italia, consideró que sería muy interesante que cada pote tuviera un envoltorio completamente distinto y que ese envoltorio distinto al final pues sería un éxito porque todo el mundo lo querría comprar. Este hombre se lo propuso al Consejo de Administración, le dijeron que sí, adelante, puedes tirar para adelante, y él se fue a los diseñadores gráficos, a 3 que había en esa compañía, y les dijo, tenemos que diseñar 7,2 millones de envoltorios distintos para 7,2 millones de potes que vamos a lanzar al mercado. Claro, los 3 diseñadores gráficos dijeron, a ver, 7,2 millones de envoltorios distintos, no sé, vamos a tardar años en hacerlo. Entonces, efectivamente, iban a tardar años. La cuestión es que pensaron que tal vez si contactaban con un desarrollador de algoritmos, alguien que pudiera utilizar ese patrón gráfico que marcaran los diseñadores y que creara un software para crear automáticamente esos envoltorios, pues ya estaría solucionado. Y lo encontraron. Y encontraron a alguien que sin saber nada de diseño gráfico sí sabía de programar. Y esa programación sumó la capacidad creativa de los diseñadores con la capacidad programativa del desarrollador. Fue un éxito. Hasta tal punto que si van ustedes a Italia y preguntan por el director creativo de entonces, se les presenta el vicepresidente de Nutella Italia, creo. Y si preguntan por los 3 diseñadores gráficos de aquel día, se les presentarán 2 chicos y una chica con una tarjeta que pone desarrollador gráfico. Ya no pone diseñador. Ellos comprendieron claramente que el vínculo entre la tecnología y la creatividad permitía que la creatividad dejara de tener, a partir de ese momento, barreras. Y el último minuto quiero reservarlo a algo que va a suceder dentro de 29 años. Exactamente dentro de 29 años. En el año 2050, en algún lugar del mundo, habrá una niña de 8 años y un abuelo de 80. Y junto a ellos dos habrá un robot llamado Sapiens,
el robot más inteligente de su generación. En el 2050 los robots serán infalibles, lo responderán todo bien, no cometerán ningún error. La niña y el abuelo llevarán meses pensando qué preguntarle a ese robot para que se equivoque, para que no responda correctamente. El abuelo por fin habrá llegado a una conclusión y le pedirá a la niña, en ese 2050, que coja una mariposa y que la ponga dentro de sus manos, que esa mariposa se le acerque al robot Sapiens y que le pregunte si esa mariposa está viva o está muerta. Si el robot dice que está viva, la mata. Si el robot dice que está muerta, la deja volar. Ese 2050 la niña se acercará al robot y le preguntará, Sapiens, ¿esta mariposa está viva o está muerta? Y el robot se la quedará mirando y le dirá, niña, porque los robots hablarán así, niña, si esa mariposa está viva o está muerta, solo está en tus manos y está en manos de todos vosotros y del sector, que lo que viene a partir de ahora no sea el del sector turístico tecnológico solo, sino el futuro de un sector turístico tecnológicamente más humano. Y esa es la clave que les quería trasladar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Madre mía, cuánta información. Tomamos nota de todo. No veremos al robot ni a la niña, pero bueno, la verán nuestros... Bueno, yo espero que sí. Yo espero que sí lo veo. Yo espero verlo en el 2050. ¿En 50 años? Bueno, igual sí. Igual sí, 50 Hombre, años. Madre mía. Tendré 70 y algo. O sea, yo tengo que llegar. Yo quiero verlo. Espera un momento. Ahora, si tú llegas, nosotros también. Vale. Pues ya está. Gracias, Marc. Gracias. Les invitamos a ustedes a que nos envíen sus preguntas, sus opiniones para empezar este debate, este chat con Marc. Mientras, si me permites, bueno, hemos hablado de multitud de temas, tenemos cantidad de conceptos en nuestra mente que nos ha dado Marc Vidal. Hemos hablado que en un momento de crisis, que es cuando hay que invertir en ti y en la empresa, la palabra de moda, la incertidumbre, que es una palabra que, bueno, está de moda, pero si somos capaces de gestionarla, seremos capaces de gestionar la innovación. Marc nos ha dado las 4 claves importantes que tenemos que fijar para seguir, para afrontar esta nueva época de incertidumbre, que es el uso de los datos. Esta nueva época, en este momento de disrupción, otra palabra también, igual que incertidumbre, muy manida, ¿no? Bien, ha apuntado las claves, el uso de los datos para generar mejores experiencias de cliente en toda la cadena de valor del sector turístico, la utilización de la inteligencia artificial para hacer mucho más eficientes los procesos de las empresas turísticas, la mutación de los productos a servicios para generar nuevos retos, nuevos modelos de negocio y la mutación, como bien has hablado, de los productos a servicios para generar estos nuevos modelos de negocio y especialmente la búsqueda de la excelencia en los equipos humanos, en los que has puesto especial hincapié porque es muy importante las personas, los equipos, ¿no? Y hemos hablado bien de robots, de mariposas, de pingüinos, de blockchain, de metaversos, pero yo pienso que ahora es momento de que tenemos multitud de preguntas. Les invitamos a que sigan enviándolas a nuestro chat. Empezamos, si me permites, ahora la primera pregunta aquí. 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 Marc, pregunta José de Palma. Si uno de los valores del turismo es la experiencia del usuario, ¿cómo piensas que el sector turístico debe adaptarse para buscar el equilibrio entre la automatización de los servicios y seguir aportando ese trato humano y experiencia? Pues es un poquito lo que he dicho durante la charla. Al final, esto trata de cómo convertimos todos esos datos en una información para poder diferenciar entre lo que queremos hacer con respecto a la experiencia vital analógica y lo que tiene que hacerse automáticamente, ¿no? Imagínense
cuando compramos esos muñecos que le compramos a nuestros hijos cuando son bebés, los móviles, ¿no? Esos muñecos son animales que cuando el niño está en la cuna los ve volando encima suyo. Bueno, pues cuando eso lo hacemos, habitualmente nos encanta a nosotros, a los padres. Decimos, qué bonitos son los animalitos estos que están ahí y pensamos que está bien. Nosotros somos el cliente, ¿no? Pero luego está el usuario, que es el bebé. El bebé, esos muñecos realmente, lo único que ve de ellos son 4 culos, los 4 traseros de los muñecos, porque los ve desde abajo. El usuario es el niño y a veces nos olvidamos de que los datos nos proporcionan la diferencia entre usuario y cliente. Y no siempre es el mismo. Y a veces el fidelizar o generar una experiencia de cliente familiar, por ejemplo, tiene más que ver en entender el conjunto. Y ahí es donde realmente la tecnología está muy bien, pero la tecnología hay que traducirla luego en el contacto con el ser humano. Y no hay nadie mejor que un ser humano para tratar con un ser humano. Es decir, la tecnología de jugar su papel nos tiene que facilitarlo todo, pero el ser humano es la clave de esta historia, no nos olvidemos. Muy bien. Hay otra pregunta, voy a ser breve. Perdón. Aquí. ¿Cómo acelerar la inversión, tal y como has recomendado, en un contexto de crisis en el que resulta prácticamente imposible conseguir financiación? Bueno, eso de que no se puede conseguir financiación son percepciones, supongo, ¿no? Lo tuviste muy fácil con el hotel. Sí, ahí lo tuve muy fácil. Yo creo que al final la financiación llega si las ideas y los equipos que están detrás de esas ideas son buenos, ¿eh? O sea, lo primero que hay que conseguir es formar a los equipos, darles herramientas en la medida que sea posible, pero también hay un factor determinante. Vienen tiempos en los que va a haber capacidad de inversión, o por lo menos se nos ha presentado así, de que vamos a tener la capacidad de utilizar unos fondos, especialmente en Europa, para modernizar sectores, y hay una apuesta clara para modernizar el sector turístico, ¿no? Otra cosa es que seamos capaces como país de ejecutar todo eso. Recordemos, y yo creo que ahí sí que hay que poner en alerta todo y hay que ser consecuentes de que tal vez no hay que esperar, sino que hay que ir a buscar. Hay que insistir en que que no es la administración la que tiene que saber qué hacer con todo esto. Nosotros tenemos que impulsarlo, porque en los últimos 14 años España, que es el país que yo conozco mejor, aunque también pasa en otros países europeos, España solo ha sido capaz de gestionar, de poner en marcha el 38% del dinero disponible de los fondos de cohesión europeos. Es decir, no somos muy buenos aplicando proyectos en un momento determinado. Con lo cual, pongámonos las pilas como empresas, como directivos, y pongámosles las pilas a los que nos tienen que proporcionar eso. El dinero va a estar y seguramente lo que hay que proporcionar son buenas ideas, equipos preparados, formación continua y búsqueda de nuevos modelos que se tengan que aplicar con esas ayudas. Si es para hacer lo mismo de siempre o para sobrevivir, esas ayudas no van a ser operativas. Perfecto. Vamos a por otra pregunta. ¿Cómo superamos la reticencia de las personas a adaptarse a las nuevas herramientas y situaciones? ¿Qué nos aconsejas? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo superarlo? Pues aquí es complicado, ¿no? Porque hay gente reticente y siempre será así. De hecho, hay mucho red flagger, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer? O sea, gente que cree que la tecnología es una agresión. Es más, normalmente esto sucede desde el punto de vista de aquellos que piensan que la tecnología viene a sustituir a alguien, ¿no? Es que yo estaba allí y ahora hay un robot, ¿no? Pongamos el caso, o yo estaba allí y ahora hay un software automático, o yo estaba allí y ahora hay una máquina que sirve productos, ¿no? O que es capaz de cobrar automáticamente sin que haya una cajera allí o un cajero. La cuestión es que eso siempre va a pasar y sucede, pero lo que tenemos que saber es por qué sucede o cómo el ser humano ha sido capaz de utilizar esa tecnología para mejorar las cosas. Porque si no tuviéramos tecnología, pues seguramente muchos de los avances y de las cosas que vivimos hoy en día
no las tendríamos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista social, desde el punto de vista turístico. Cómo se hacían las reservas hace un tiempo a cómo se ejecutan ahora, el grado de conocimiento que tenemos de los clientes, todo eso. O sea, el que todavía tenga dudas de que gracias a que tiene tecnología tu cadena hotelera, tu empresa de agencia de viajes o tu restaurante o quien sea, quien no sepa que con un poco más de tecnología ha ido a mejor, pues tiene un problema de percepción. Pero tengan en cuenta lo siguiente, y es que el país con más robots per cápita del mundo, que es Corea del Sur, no tiene desempleo. Y el país con más robots per cápita de Europa es Alemania y está cerca del pleno empleo. El país con menos robots per cápita de Europa es Grecia y es el país con más paro. Por lo tanto, ojo con tenerle miedo a la automatización o la robotización, porque vayamos a pensar que en un momento determinado eso sustituye personas cuando no es así. La automatización y la tecnología genera eficiencia, la eficiencia genera productividad y la productividad genera empleo. Pero en otro lugar, en otro escenario hay que formarse. Entonces no hay que meter miedo, pero sí hay que meter presión, ¿no? Y las personas reticentes hay que decirles que tú quieres prosperar como empresario, como directivo, tú quieres que tu empresa se enfrente a los retos maravillosos que vienen, porque el mundo del futuro es extraordinariamente bueno si utilizamos la tecnología disponible. Pues si lo quieres vivir, tendrás que formarte y no hay más. Es así, es así. Gracias. Igual nos da tiempo de una última pregunta. Claro. Hablas de que es inevitable abrazar los avances tecnológicos en lo personal y en lo profesional, pero ¿cómo diferenciar al nuevo consumidor del cliente y del usuario? ¿Qué nos recomiendas? Eso lo ofrecen los datos y ahí sí que la tecnología es indispensable. Como he dicho antes, una cosa es la cantidad inmensa de datos que tenemos y otra es cómo esos datos se transforman de algún modo en información. Para transformarla en información está claro que además necesitamos darle sentido. De todos modos, no siempre ha sido así. O sea, no siempre hemos logrado que esa diferencia fuese clara, notable, fácil. En múltiples ocasiones hemos tenido que guerrear con esa diferencia y en el sector turístico además pues tiene particularidades que se tienen que analizar a punto concreto. Pero, por ejemplo, la cadena McDonald's en un momento determinado decidió poner unas pantallas en todos sus restaurantes para que la gente pudiera seleccionar los productos a tiempo real y allí los seleccionaba en una pantalla y luego se los servían en el mostrador. La gente pensó, primero, que eso era para sustituir a la gente del mostrador, cosa que no sucedió. Instalaron 13.000 pantallas de estas en sus restaurantes y no despidieron a nadie. Lo segundo que se debió pensar es, pues esto lo hacen para obtener datos de los clientes y de esa manera, pues, con esos datos generarán información y podrán vender más. Cierto, eso fue por eso. Pero hubo una tercera razón y fue la de diferenciar al cliente del usuario. Curiosamente, gracias a quien determinaba una serie de indicativos a través de esos datos e información, acababa definiéndose que era un cliente o era simplemente el usuario final, porque en McDonald's compra el padre o la madre y comen los niños también. De manera que algunas de las cosas que sucedían ahí les permitían diferenciar. Resumen, es fundamental utilizar la tecnología para diferenciar a ese usuario del cliente. A veces es el mismo, no pasa nada, pero se comporta de forma distinta cuando es cliente o cuando es usuario. Hay unas exigencias distintas y eso te lo ofrece la inteligencia de negocio, la gestión de datos masiva y luego con todo eso, cada uno de ustedes, que son los que saben de verdad, son capaces de darle sentido y finalmente convertirlo en conocimiento. Y si quieren una cuarta parte de todo eso, sería el qué hacemos con ese sentido y con ese conocimiento. Madre mía, cuánta información, Marc. Muchísimas gracias. No sé si da tiempo para una última pregunta que nos ha enviado Vladimir. Ay, espérate aquí. La última. Hay muchísimas, estoy aquí seleccionando. A ver, Vladimir Perdomo nos dice, ¿cómo el turismo tiene previsto incorporar el desarrollo tecnológico a través de las investigaciones científicas? ¿Tienes alguna...? Yo, de las cosas que yo sé o que conozco, porque trabajo para un organismo europeo
que tiene relación precisamente con el análisis, bueno, temas sostenibles, y que por eso decía que es tan importante, y que también desde la Organización Internacional de Turismo lo explicaban hace un ratito. Yo creo que los avances científicos van a ir fundamentalmente vinculados a hacer un turismo mucho más responsable, mucho más cuidadoso con el medio ambiente, y que creo sinceramente, y por lo que yo he detectado en este organismo con el que estamos trabajando ahora, que la historia va de conseguir que eso sea el negocio. Es decir, no que si eres sostenible tendrás negocio, sino que el ser sostenible es el propio negocio. Y creo que ahí es donde están los avances tecnológicos, pero también los avances científicos. Y la apuesta va a ser importante. Es una buena pregunta, Vladimir, porque precisamente creo que como sector ese es uno de los mayores retos a los que vais a enfrentar. ¿Cómo le dais la vuelta al hecho de que moverse por el mundo contamina? Y que seguramente sois vosotros los que vais a darle la respuesta a eso. Se puede viajar de otro modo, se puede ser respetuoso, se puede incluso ser capaz de premiar aquello que sea mucho más cuidadoso con el medio ambiente. Estoy seguro que si hay alguien que lo pueda hacer eso, evidentemente son de la mano de científicos, pero si hay alguien que lo va a hacer, porque lo habéis hecho siempre, enfrentarse a las dificultades, y ahora la dificultad que tenemos ya no es tanto la era post-COVID como la era pre-sostenibilidad, o ya sostenible en este caso, y creo que sois vosotros los que vais a liderar y protagonizar ese cambio. Os toca, y esperamos, los que no nos dedicamos directamente al turismo, que sea así. Bien, gracias Marc. Hay muchísimas más preguntas, ahora se están animando. Esta edición ha contado con una gran participación, más de 600 inscritos hay, que ahora están calentando motores ya, pero lo tenemos que dejar así, lo tenemos que Yo dejar. solo deciros, a ver, evidentemente no se puede responder todo. Yo ahora, dentro de 15, 20 minutos, supongo, mi equipo acabará poniendo un pequeño post en LinkedIn, en mi perfil, y todo aquel que considere que puede preguntar algo allí durante las próximas horas, en algún ratito responderemos cualquier pregunta que aparezca. ¿De acuerdo? Genial, genial. Gracias por todo, pero no quiero acabar esta sesión. No te vayas. Ah, no. No, Bueno. no quiero acabar, no te quiero dejar todavía. Nos has dado muchísimas ideas, ha sido una fuente de inspiración y de emoción y de entusiasmo. Nos has trasladado este entusiasmo. Gracias. Pero me gustaría que acabaras con, bueno, que nos dieras una pauta, un mensaje, una píldora, un apunte optimista sobre cómo afrontar esta nueva etapa post-COVID. Bueno. Una frase inspiracional, que la tengamos aquí. Bueno, No como la del dos señor cosas. Robot. No, me vais a permitir, en una frase no puedo, pero os digo, Dos. por un lado, la era post-COVID es la era contactless, y eso ya lo hemos percibido. Es decir, viene una época en la que el contacto todavía tendrá un punto de... Lo vamos a tener que analizar así. Entonces, cuando eso es así, significa o generará una dificultad. No pasa nada, no os preocupéis. De la dificultad se obtienen las mejores respuestas. Al igual que sucede cuando jugamos de niños, seguro que todos habéis jugado con una cometa, estas que vuelan y que vuelan en el cielo, y que para que vuelen tiene que soplar el viento, porque si no sopla el viento, pues no vuelan. Si os acordáis, o alguno que lo haga ahora, cuanto más alto queréis que vuele esa cometa, más fuerte tiene que volar el viento, por lo menos tiene que soplar muy fuerte para que vuele muy alto. Pues eso es lo que va a pasar a partir de ahora. Si sopla el viento y soplase fuerte, y eso puede pasar, estoy seguro que los que ya vuelan van a volar aún mucho más alto. Entonces, buscad ese viento en contra que os va a mostrar el camino para volar más alto, para innovar más, para formaros más y para profundizar en ese turismo del futuro que estoy seguro que vais a construir los que estáis en un evento como este, que precisamente responde a esa voluntad. Muy bien, una frase muy inspiradora. Volaremos. De las dificultades se aprende, cierto. Muchas gracias, Marc. Les invitamos, ha sido una ponencia súper inspiradora con muchísimos conceptos que supongo que ahora vamos a tener que no me sale la palabra, que bueno, que ayúdame.
vamos a tener que asumirlos todos y analizarlos todos. Y a ustedes, gracias. Te puedes ir si quieres, puedes continuar con nosotros. Damos las gracias también a ustedes por su participación, por su colaboración, por la cantidad de mensajes que nos están llegando ahora constantemente. Qué lástima. Como hemos dicho antes, esta edición ha tenido una gran acogida. Han sido más de 600 inscritos y esto ha hecho que sea una edición memorable. Vamos a hacer entre todos que pueda ser una edición memorable. Todo suma. Talento llama a talento, ¿no? Finalizamos ahora con un pequeño apunte de lo que se ha hablado, tanto Mar como todos los participantes de esta edición. Hemos hablado de cómo la tecnología juega un papel importante en el proceso de recuperación de la industria turística, cómo la redefinición del modelo turístico es una de las grandes prioridades del sector. También la señora Bayona nos ha comentado de que ha nacido un nuevo perfil de viajero, el viajero consciente, educado, resiliente, innovador, sostenible, inversor. Y nos ha invitado la señora Bayona a que hagamos que ese turismo consciente sea parte de nuestra nueva realidad, que lo adoptemos. Mar Vidal defiende que la incertidumbre no es algo negativo, sino una oportunidad para transformarse digitalmente. Nos ha dicho que de la dificultad se obtienen las mejores respuestas. Y nos ha dejado frases inspiradoras, nos ha hablado de pingüinos, nos ha hablado de metaversos. Todo esto lo vamos ahora a digerir un poquito. Hasta aquí esta sesión inaugural de hoy, que esperamos haya sido inspiradora y clarificadora. Continuaremos. Les esperamos el próximo miércoles 10 de noviembre en la primera sesión del seminario INTO, que hablaremos, pondremos el foco, igual que hemos hecho hoy, en los destinos y la responsabilidad social en la era post-COVID. Contaremos con la participación de un excelente equipo de expertos, el doctor Enrique Navarro, director del Instituto Universitario de Investigación en Inteligencia e Innovación Turística de la Universidad de Málaga, la señora Teresa Verastegui, viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, el señor Francesc Mateu, director gerente de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares, y el señor Guillermo Díaz, director comercial de Artiem Hotels. Antes, una última anotación, antes de acabar esta edición. Como saben, como ha dicho antes el señor Illanes, paralelamente al seminario y organizado con el apoyo de la Enterprise Europe Network, se llevará a cabo un evento virtual de encuentros empresariales, encuentros de networking, durante los días 10, 17 y 24 de noviembre, con el objetivo de establecer relaciones y que ustedes se conozcan, que intercambien, que hagan networking, aprovechenlo. Tienen toda la información en nuestra web, visitinnovation.com, y también que sale aquí en la pantalla. Vemos, supongo que saldrá aquí en la pantalla. Bien, les invitamos a que entren en la web, que consulten y que se apunten, si les interesa, a estos encuentros empresariales. Creo que saldrá aquí. Vale. Les esperamos. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo 10 de noviembre aquí, en INTO, Seminario Internacional de Innovación y Turismo. Gracias. Adiós.